La mañana del pasado 18 de junio de 2023 el sumergible Titán perdió el contacto con el barco que había en la superficie. El submarino tenía el objetivo de visitar las ruinas del famoso Titanic, ubicado a casi 4.000 metros de profundidad en aguas del Océano Atlántico. Lamentablemente, los 5 pasajeros del submarino murieron a causa de una implosión catastrófica. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo fueron los últimos segundos de la tripulación del Titán? No te pierdas este video para comprenderlo mejor y tener en cuenta los peligros de este tipo de expediciones. Según explican algunos expertos, es muy probable que el sumergible tuviera un fallo eléctrico que le hizo perder la estabilidad, lo que provocó una caída mortal hacia el fondo del océano. Según diferentes expertos, esto es lo que pudo haber pasado durante la inmersión del Titán. Un fallo eléctrico. La hipótesis principal comenta que el sumergible descendía tranquilamente cuando, a unos 1.700 metros de profundidad, perdió la estabilidad debido a un fallo eléctrico y se precipitó rápidamente hacia el fondo del océano en posición vertical, como si fuera una piedra y sin ningún control, cayendo en picado durante unos 900 metros. El Titán acabó tras ello implosionando entre los 2.500 y 2.700 metros de profundidad debido a la presión de los millones de litros de agua que tenía a su alrededor. El punto de partida para esta hipótesis fue observar que el submarino iba bajando sin ninguna incidencia y en plano horizontal hasta que llega a una cota de unos 1.700 metros. En ese momento se produjo un fallo eléctrico y el Titán se queda sin motor y sin propulsión. Es entonces cuando pierde la comunicación con el Polar Press, el barco con el que mantenía el control desde la superficie. El Titán cambió entonces de posición y cayó como una flecha verticalmente. Debido a ello, los 400 kilos de los pasajeros que estaban en el ojo de buey descompensan el submarino. Todos se precipitan y se agolpan unos encima de otros. Instantes de terror y agonía. El final tuvo que ser tan angustioso como el que se puede ver en una película de terror. Los expertos consideran que todo esto ocurrió entre unos 48 y 71 segundos de caída libre tras el fallo eléctrico. Durante ese tiempo los expertos coinciden en que todos los pasajeros fueron conscientes de la gravedad de la situación. En ese periodo de tiempo se dan cuenta de todo. Y además, en plena oscuridad. Es difícil hacerse a la idea de lo que vivieron en esos momentos. Tras esos 48 segundos, o un minuto, se produce la implosión tras lo que la muerte fue súbita e instantánea. Antes de seguir con el video aprovechamos para preguntarte, ¿crees que todos los tripulantes pensaban que iban a morir? Pausa el video y déjanos tu comentario. Gracias. La muerte fue inmediata. Esperamos que no se dieran cuenta de cuál sería el trágico final que estaba por llegar, pero todo apunta a que la muerte finalmente fue instantánea. El gran problema tras el fallo eléctrico fue que todos los pasajeros se agolparon frente al ojo de buey del submarino, lo que provocó que se desestabilizase aún más. Pocas horas más tarde del inicio de la expedición, concretamente a las 9:45 UTC, forzosamente, un fallo eléctrico que dejó al sumergible sin propulsión. Y al faltar esa propulsión, el peso de los pasajeros y el del piloto, unos 400 kilos, que estaban concentrados en la parte delantera cerca del ojo de buey, descompensó la estabilidad longitudinal. Al bajar de forma tan brusca, el submarino se vio sometido a un súbito aumento de la presión y se produjo una fuerte compresión del recipiente donde estaban turistas y piloto. Esta presión provocó una contracción instantánea del casco resistente, lo que le supuso una pérdida de volumen del orden del 70 al 80%. Finalmente, de acuerdo con la teoría de los expertos, la muerte súbita de los pasajeros fue inmediata y en cuestión de milisegundos todo había terminado. Esperamos que el video te haya gustado. La intención de traer esta y otras noticias es la de mantenerte informado, por lo que si nos dejas un comentario y un buen like nos ayudarás a seguir trabajando por traerte el mejor contenido. Gracias.